Bueno, muy bien. Hablemos del importante tema de la salud, los brotes de sarampión aquí en el sur de la Florida y también de dos avances médicos sumamente importantes. Estamos hablando, y voy a caminar hacia donde está nuestro invitado de hoy, que es el doctor Luis Felipe para, bueno, muchísimas gracias, doctor. Qué gusto. Gracias por la invitación. No, gracias. Un honor. Qué bien. Oiga, el tema de la salud, ¿no? Bueno, tenemos un nuevo secretario de salud, de todo, y lo del sarampión. Me gustaría primero aclarar, porque mucha gente me dice, si el sarampión es la China, si es la... porque como en Cuba le poníamos nombres, ¿no? Es la varicela, ¿qué es el sarampión? Es la rubiola. Es la rubiola. Rubiola se dice en inglés. ¿Y cómo es esa que te da como unos pinticos colorados? Sí, es una enfermedad exantemática que sale un brote que comienza en la cara y se manifiesta rápidamente al resto del cuerpo. Y en este en particular se manifiesta con que salen adenopatías, o sea, glándulas inflamadas en el cuello, y a veces la persona se le pone los ojos rojos acompañado de una fiebre. Es conocida como las fiebres exantemáticas. Generalmente da en la niñez, pero también se puede manifestar en los adultos. Y en los adultos, aquellos que no se han vacunado, no tuvieron la vacuna o tuvieron la enfermedad cuando niños, puede ser aún peor, porque puede causar una neumonía por rubiola, por sarampión, y puede causar también encefalitis y pueden fallecer. Así que es una condición bastante seria. Y ya encontraron un primer caso aquí en la Florida. ¿Hay una escuela? ¿Cómo es la cosa? Hay una escuela que es el Palmetto la escuela Miami Palmetto, y han habido unos casos ya de sarampión en la escuela, y están las madres sacando a los niños de la escuela, están bien aterrorizadas con que pueda haber este brote y afectar a otras personas. ¿Es muy contagioso? Sí, es contagiosa, especialmente que se puede transmitir a través de secreciones, de las manos, de las salivas de las personas. Y también otra cosa muy importante es que si una mujer embarazada... Eso sí lo recuerdo que lo decían en Cuba. ...queda expuesta a esta enfermedad, el niño nace con anomalías congénitas, muy parecidas al autismo, con calcificaciones cerebrales, con problemas del corazón, que son teratogénicas, y va a salir con unas malformaciones terribles. Pero yo recuerdo de niño, los niños, sobre todo en Cuba, que nacieron en el 60, 61, 62, los niños nos daba sarampión. Yo creo que jugábamos hasta en la calle con el sarampión. Correcto, totalmente correcto. Y no recuerdo a alguien que muriera. ¿Es mortal esa enfermedad? Mira, generalmente va a ser mortal en aquellas personas que tengan el sistema inmunológico deprimido, que tengan una condición como una leucemia, o un niño que sea muy diabético y la diabetes esté muy descontrolada, un niño que tenga cáncer, un niño que esté inmunosupreso. Pero la mayoría de los niños que pueden adquirir la enfermedad, como recuerda el dato histórico que me acabas de decir, antes de que teníamos la vacuna y no se vacunaban, las personas sobrevivían y era muy raro que una persona se muriera. Recuerdan que salía todos los granos en el cuerpo, pasábamos una semana sintiéndonos mal y luego nos recuperáramos. Y eso es la prueba y la evidencia, todo el mundo la sabe que vivió en esa época. Está diciendo la producción que hay un niño que murió, ¿no? No sé si en Texas. A ver, tenemos la información oficial. Texas anuncia el primer caso de muerte. Ajá. ¿Eso de qué fecha tiene? Eso a un niño en edad escolar. Ahora, ¿y tiene algo que ver con la viruela? La viruela ya se erradicó. Sí, pero pero ¿es familia o no? Sí, es familia. ¿Ah, sí? Edward Jenner. ¿O la viruela sí, la mortal, viruela. Verdad, Estaban había una viruela en aquella época, en la época de Edward Jenner, en los años 1700. Que es el que inventa la vacuna. Que es el que inventa la vacuna, porque él vio que las mujeres que ordeñaban en aquella época. Eso se llama vacuna. Había mujeres ordeñando vacas en la lumbre de la vaca. Y él notó que estas mujeres que ordeñaban la vaca para sacar la leche no les daba la viruela. Entonces él agarró las postillas de la lumbre de la vaca, postillas, él le sacó líquido a esas postillas y agarró un niño en la escuela y le metió este líquido. Niño de 9 años, que el nombre del niño está por ahí también. Exactamente. Forma parte de la historia de la medicina. Exactamente. Ese niño, ¿no? Yo creo que eso fue basado en lo que es en la antigüedad, que se conocían como los antídotos. Porque ya de la antigua Grecia se conocía el antídoto contra las serpientes, los antídotos, de utilizar un poco de este veneno, en este caso era la viruela, e inocularle a una persona para que la persona creara defensa. Era la viruela de la vaca. Bueno, los chinos te ponían la ropa de alguien que había tenido viruela para protegerte y a veces para atacar al enemigo. Exactamente. Todo depende. Y era la viruela de la vaca, o sea, no era la viruela humana. Porque era más suave. Era más suave, porque son enfermedades y virus que no se transmiten de un vector a otro. Es como, sabemos que el coronavirus, ya lo divulgaron, por ejemplo, que era de las aves,
pero lo mutaron y se pasó a los humanos. Normalmente no se pasaba a los humanos. Sabes que a los médicos les dicen galeno porque hubo un famoso médico griego Galeno, que fue médico de varios emperadores romanos y Julia Domna, la emperatriz, le preguntó un día a, lo que es un genio, ¿no? Le preguntó a Galeno, ¿y por qué usted atiende a los que tienen viruela y usted no se enferma? Y Galeno le dice, ojalá yo lo supiera, pero creo que tiene que ver algo con la leche de vaca. Fíjese la intuición de alguien en el siglo, en el año 300, ¿no? Eran genios. Eran genios, ¿no? Sí, Adelantar algo eran genios, tenía sí. ya él. Tremendos clínicos, mi respeto. Sí, 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 bueno, por eso eres un galeno hoy en día. Totalmente. Qué bien. Oye, ¿y estaba erradicado el sarampión en Estados Unidos? Bueno, estaba bastante controlado. La viruela fue erradicada. Sí, la única enfermedad que se considera erradicada del todo es la viruela. Excepto por algunos institutos que las tienen dentro de una bóveda guardada, Así, bueno. que es como un material de guerra. En Birmingham se escapó, un año después se escapó una y sí. mató a 3 personas. ¿eh? Sí, y en la Siberia también tienen en bóvedas guardadas Los viruela. soviéticos y los Exactamente. americanos. ¿Para qué? ¿Qué Y misterio esa es? es la pregunta. Porque ¿Para eso qué se me quieren una recuerda. cepa de viruela ahí aislada? Exactamente. ¿Para qué quieren eso? A lo mejor cumple un objetivo en la Tierra, a lo mejor sirve para curar otra enfermedad en el futuro, etcétera. Eso sería lo mejor, pero no con fines de guerra. Claro, también puede ser para Y eso. ahora también hay una sorpresa muy grande y las personas que no saben si están vacunadas, si se vacunaron o no, porque en otra época no se vacunaban, también se pueden hacer una serología para saber si tienen inmunidad contra el sarampión o no la tienen. ¿Y si te dio el sarampión? Es igual que haber estado debe tener vacunado. inmunidad, debe tener inmunidad. Si le dio, Y hay una prueba para saber hay una prueba para saberlo, que no se está hablando, no sé por qué no lo habla. Ah. Y se la puede pedir a su O sea, médico si primario. voy a su consulta y pido, ¿usted me manda a hacer esa prueba? Sí, y le damos un certificado de que está inmune contra el sarampión. Y la china, que era la viruela, esa que era como unas manchitas negras, que te dejaba unas postillas, esa es La varicela. esa es la varicela. La varicela. ¿Y son familia o qué? Son familias, excepto que la varicela tiene todo tipo de lesiones en la piel, todas mezcladas. Y se caen como costras. Bueno, por ahí tengo yo marcas todavía de la varicela. De aquella Me época. acuerdo yo jugando pelota en medio de la calle con la varicela, no pasaba nada. Daba Sí. fiebre alta. eso Sí, fiebre alta. ¿Y el sarampión también? Y el sarampión también, dan fiebre alta. Exactamente. Pueden ser peligrosas, pero en la mayoría de los casos no, pero sí hay personas que tienen condiciones crónicas, niños, entonces si se les pega esto, pueden contagiarse en una forma bien severa. Y también los adultos. Ahora, la persona que está vacunada no debe ser afectada, pero está habiendo una cultura de no vacunarse porque con lo que las vacunas... Lo que pasó con lo del COVID, ¿no? Lo que pasó con el COVID. Pero la vacuna del COVID no es Son una diferentes. vacuna. No es Técnicamente no es una vacuna. Técnicamente no lo es, pero durante la administración de Biden cambiaron la definición de vacuna para poder incluir lo que son las nanopartículas con RNA mensajero y llamarles vacunas. De hecha razón, por esa razón, estamos teniendo que ahora está saliendo un experimento con vacunas para el cáncer del seno y con vacunas para el cáncer del páncreas. De eso quería hablar más adelante, pero cuando regresemos de la pausa, primero, si vale, de qué vale la pena vacunarse y qué no. Yo sé que hacerle esa pregunta a un doctor es un poco complicado. Y luego esto de la vacuna contra el cáncer o contra algún tipo de cáncer, ¿no? Primero definiendo qué es cáncer cuando regresemos de la pausa. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Luis Felipe Felipe. Y empezamos por una vacuna contra el cáncer. Es como un sueño que uno ha escuchado a lo largo de los años. Totalmente. Antes de eso me gustaría preguntar algo. El cáncer, la gente habla en singular, pero yo sospecho que hay los cánceres, ¿no? Totalmente, sí, un montón. Y el cáncer es cuando un tejido normal empieza a diferenciarse de la normalidad y se convierte en un tejido diferente. Y ese crecimiento no para de crecer y se empieza a extenderse. Y proviene de la palabra en griega cangrejo, porque el cangrejo tiene como los tentáculos, las patas, ¿no? Las patas. Y se expanden en esa forma. También vienen en la palabra hebreo, también significa cangrejo. Ahora, entonces, esta vacuna es para que el cáncer de páncreas no se pase al hígado. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Porque es algo frecuente. Sí, esta vacuna es, bueno, porque en el hígado se produce en todo el sistema inmunológico que por lo general combate los cánceres. Y entonces el cáncer del páncreas tiende a pasarse al hígado y ya el hígado, cuando se pasa, el sistema inmunológico no puede combatir el cáncer porque el hígado es el primero en afectarse por la circulación del páncreas
hacia el hígado. Una vez que se afecta el hígado, no está en las defensas, afecta el sistema inmunológico. Y ese cáncer se disemina bien rápido en todo el cuerpo, porque hay células que defienden a nuestro cuerpo de cáncer. Pero estas nuevas vacunas, si cayeron bajo la definición de vacunas, debido a que incluyeron la terapia con RNA mensajero que se usó para el coronavirus, le dieron la clasificación de vacuna, cambiaron la definición. O sea, que estas vacunas también vienen con el mismo Es sistema igual del que COVID. lo del coronavirus. Son iguales con las del coronavirus, excepto que el RNA mensajero. Por eso esto es muy diferente a las vacunas de Jenner, que usábamos productos naturales, porque aquí usábamos la viruela de la vaca y se la pasábamos a un niño para que Pero aprendiera también de la era viruela. sospechoso, porque había gente que decía, ¿cómo que me voy a me voy a inyectar la viruela? Sí, de una costilla, de una Claro, porque no podía ser póstula muy de la fuerte. vaca. Sí, ¿no? claro. Ahora, la otra vacuna es sobre el cáncer de seno. Y la otra es el cáncer de seno, que utilizan nanopartículas. Ajá. Nanopartículas son partículas muy pequeñas que se ven en un microscopio. Para decir así, una nanopartícula es una millonésima de un metro. Y estos lo soñaron en los años 50 y pico, cuando pensaron que se podían diseñar partículas tan pequeñas que pudieran introducirse dentro de un líquido para poner dentro de una jeringuilla y ahí poner un material que fuera dentro del cuerpo humano, viajara y llevar un material de curación. Sí, por eso necesita, por ejemplo, la vacuna del COVID necesitaba... Un lípido. Ajá, grasa. Una grasa. Grasa. Y eso es una nanopartícula de grasa. También hay nanopartículas metálicas, donde pueden introducir esferas de metal ¿Así? bien pequeñas que pueden llevar algo dentro del cuerpo y por un imán las pueden conducir a diferentes partes del cuerpo donde quieren que se haga una cirugía o quieren que se haga una terapia o una quimioterapia. Esto es medicina del futuro. Está revolucionando la medicina y lo que pueda pasar. Entonces, las nanopartículas, en el caso de los cánceres, van a usar RNA mensajero. ¿Qué es lo que hace el RNA? Cambiar el material genético, pero no el DNA. El DNA es donde guardamos la copia de lo que Dios hizo dentro de los seres humanos. Que al final somos una computadora. Sí. Somos un disco duro. Es un disco duro. Es el disco duro sagrado. Tenemos el disco duro sagrado, es el DNA. Y de ahí, que es la espiral del DNA, de ahí sacan una copia. Y la copia es, cuando se hace una copia de eso, nunca se usa el original, porque Dios lo guarda sagradamente, se hace una fotocopia. La fotocopia se llama el RNA. Lo que están haciendo las vacunas es jugar con la fotocopia. ¿Y entonces qué pasa? ¿El que todos debemos ponernos la vacuna del páncreas o hay que esperar que haya algún síntoma? O si cuando hay un síntoma ya es tarde, ¿cómo es la cosa? Bueno, todavía estas vacunas están en desarrollo, todavía no han salido al mercado. Las del coronavirus las sacaron al mercado antes que pudieran desarrollarse completamente. Una cosa precipitada. Fue una cosa precipitada, fue una vacuna de emergencia, eso es lo que están criticando. Pero estas todavía están en sus estadios, pero el mecanismo es básicamente el mismo. Con nanopartículas, la del coronavirus también fue con nanopartículas, se administraría en el hombro para la vacuna del cáncer o del páncreas, o se pudiera administrar directamente sobre el tejido dañado. Ahí van millones de partículas dentro de una jeringuilla que pueden tener lípidos y adentro tienen el RNA mensajero. Cuando el RNA llega a las células, les dice a las células, no se transformen en cáncer, quita esa mutación y ese cáncer no se da. Y ya los estados experimentales que han hecho personas que tenían cáncer de páncreas, que se vacunaron, que normalmente pueden fallecer en 6 meses, y si hay alguien que ha tenido cáncer de páncreas, que le dé la gloria a Dios porque es una enfermedad terrible, se devasta la persona. Es el caso de Lincoln Díaz Valar, lo que acaba de pasar, es un cáncer de páncreas, creo que empezó con una diabetes, es lo que tengo entendido. Pero me han hablado de casos al revés, de una persona que le operaron y después de la operación, entonces sobrevino la diabetes. ¿Hay una relación entre...? Sí, hay una relación. La diabetes predispone al cáncer de páncreas y también el azúcar predispone al cáncer de páncreas. La prediabetes predispone al cáncer de páncreas y también comer con mucha grasa, frituras, etcétera, la bebida, tabaquismo. Pero ¿Es malo para un diabético tomar bebidas alcohólicas? Solamente debe tomar hasta una copa de vino o máximo 2 copas de vino y tinto, con limitación. Pero hay quien dice que el whisky no hace daño. Tiene hasta un límite. El whisky puede hacer daño, pero más de 2 copas de hard liquor, que le dicen que son 4 onzas. Después de 4 onzas... ¿Todos los días debo tomar 2 copas? Sí, eso es lo que dicen las estadísticas en medicina. Hasta 4 y 4 onzas
Sí. Pues he leído algunos que dicen que ni una copa. Sí, siempre hay algunas personas radicales, ¿no? Pero fíjate que los estudios han mostrado que las frituras, las comidas procesadas y las harinas blancas hacen más daño Sí, que a mí me encanta el pan. que el ¿Es alcohol. malo? Es que el pan está muy procesado, no es como el pan de antes. Si el pan fuera moreno, ese pan integral, no es tan malo. Pero recuerda que en los años 1970 la Organización Mundial de la Salud mandó a cambiar la espiga de trigo y le añadieron gluten, porque ellos pensaban que los niños se morían de hambre. Entonces mandaron a modificar genéticamente el trigo, tiene mucho gluten, y ese gluten, la palabra gluten viene de la palabra goma, como glue en inglés, inflama la levadura para que se produzca más pan. Para que O sea, haya que la valor. barriga que tengo es por culpa de la levadura. Qué cosa Sí. más terrible, doctora. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aquí estado con nosotros. Ahora regresamos a la política.